Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de APU TV, el programa de la agencia Pacurondo. Bueno, una noche más aquí y bienvenida Aldana Martino a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, vas como precandidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, por Unidad Ciudadana. Y bueno, venís de la militancia de hace muchos años y llegó el momento, un escalón más en tu carrera. ¿Y qué te impulsó a dar este gran paso? Un poco, por supuesto, el contexto que estamos viviendo, ¿no? Como más allá de que uno forme parte y crea en la política como herramienta de transformación en todas sus maneras posibles, ¿no? Tanto en la militancia cotidiana como en la disputa institucional, digamos de alguna manera, por lugares para los espacios que representen verdaderamente al pueblo, para ir ganando cada vez más esos lugares. Hay un impulso todavía mayor que es este año, que es la necesidad de participar de Unidad Ciudadana, que para nosotros es, y nosotras, sin lugar a dudas, el espacio que verdaderamente intenta ser la voz de aquellos que están siendo más golpeados por las políticas económicas de este gobierno en este momento. Entonces, creo, sin lugar a dudas, que tanto el trabajo cotidiano en los barrios, en las escuelas, en las universidades, cuando nos vamos organizando justamente para luchar por nuestros derechos, eso tiene que tener una traducción en las listas que vayan por ganar esos lugares en el Estado también. Entonces, un poco lo que me impulsa a mí es ese sentido y a la vez, obviamente, intentar representar lo mejor posible a todos aquellos y aquellas que confíen en Unidad Ciudadana, que se sientan representados por este espacio, que va a ser, sin lugar a dudas, el que más legítimamente logre alzar una voz de alerta a este gobierno que va a seguir gobernando 2 años más. En realidad, nosotros hoy no vamos a lograr que se modifique el plan de gobierno, pero sí, sin lugar a dudas, poder hablar muy claramente de que este plan de ajuste no va, ¿no? Entonces, bueno, y un poco también intentar representar a la juventud en esa lista, a las mujeres que vienen creciendo también en participación, va por ahí la mano. Un terreno difícil, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un terreno bastante adverso a las políticas por ahí de Unidad Ciudadana o las políticas que vos venís enarbolando desde hace muchos años. Entonces el desafío parece ser doble, ¿no? Parece ser mucho más importante, digo, ¿no? Porque el macrismo viene gobernando la Ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo. ¿Cuál es el desafío puntual? ¿Es ir contra la política de Cambiemos? Sí, yo creo que la Ciudad de Buenos Aires fue, sin lugar a dudas, un poco el laboratorio de la derecha, ¿no? Del gobierno que hoy conforma Cambiemos, que es una alianza incluso mucho más amplia que el PRO específicamente. Y los últimos años en la ciudad, nuestra población, la ciudadanía, vivió con mucha claridad cuáles son la orientación de la política de este espacio político, ¿no? Los recortes presupuestarios en todo lo que tiene que ver con el sector público, la educación, la vivienda, la salud, pero un poco acolchonado también por la política del gobierno nacional, que justamente todo lo contrario, tendía a garantizar que uno tuviera por lo menos la vida un poco más ordenada, ¿no? Un ingreso básico claro, con empleos creados, etcétera, etcétera, ¿no? Con una tasa inflacionaria relativamente controlada, con garantía de derechos sociales, etcétera. Entonces, hoy tenemos el desafío de tratar de volver a recuperar la Ciudad de Buenos Aires para este espacio político, porque hace muchísimo tiempo que el macrismo o que Cambiemos viene gobernando la ciudad, y eso se nota cotidianamente porque hoy, si miramos, es una ciudad dividida en dos: el norte con todos los derechos garantizados y el sur con todos los derechos pauperizados. Bien, en estas elecciones hay mucha presencia femenina, mucha presencia de mujeres en las distintas listas, tanto a nivel de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Es un dato importante, ¿no? Para tener en cuenta, para remarcar y para seguir dando el impulso a la presencia de las mujeres dentro de la lista. ¿Vos cómo lo ves este cambio? No sé si es un cambio, pero es una tendencia que va en progreso. Sí, yo creo que sin lugar a dudas que haya aumentado la proporción de mujeres en todas las listas, y en particular la de Unidad Ciudadana, que es la única que garantiza la paridad de género, a pesar de que no haya ley todavía sobre eso, está teñido de todo lo que fue pasando en estos últimos tiempos, ¿no? El movimiento Ni Una Menos, el movimiento de mujeres saliendo a la calle para empezar a pelear, tanto para que desde que el reconocimiento del femicidio como figura hasta la lucha contra el acoso callejero y el aborto legal. En el medio hay una gran gama de derechos que las mujeres sin lugar a dudas tenemos vulnerados, que sobre todo las políticas económicas golpean particularmente a las mujeres, porque son las madres, son las que en general garantizan la comida para sus hijos, etcétera, y las que aparte tienen menos posibilidad de acceder a determinados trabajos. Entonces, que haya más mujeres en las listas no solamente es un resultado de esa lucha del movimiento de mujeres, sino que además
es una representación más fiel que antes de la población que verdaderamente está sufriendo la vulneración de derechos, que son las mujeres. Vos venís de la militancia, como decíamos al principio, y sobre todo la militancia territorial, o sea, tenés mucho territorio, recorrido, tenés muchas asambleas, participaciones en actos, etc. La legislatura es un ámbito adverso, como decíamos antes, la ciudad de Buenos Aires es adversa, la legislatura en representación a esa ciudad es adversa también. Digo, ¿cómo pensás o qué idea tenés de ese ámbito? ¿Cómo luchar desde la legislatura? Es todo un tema ese, porque es cierto, para uno desde la legislatura intenta construir política pública, ¿no? Y muchas veces lo que vino pasando en este último tiempo fue que las representaciones parlamentarias que tenemos, que tiene nuestro espacio político, se terminó convirtiendo en amplificadores de la conflictividad social, ¿no? En una especie de vidriera para que todos los conflictos sociales aparezcan con más fuerza sobre el mapa político, y con mucha dificultad, que eso es bueno, pero a la vez habla de que hay mucha dificultad para pensar política pública para la ciudad. No porque no la pensemos, se la pasaron los legisladores, las legisladoras nuestras, presentando proyectos de ley constantemente, y sin embargo, como el PRO o Cambiemos tiene prácticamente mayoría automática, es muy difícil sacar una ley. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con la institucionalidad, incluso de la ciudad de Buenos Aires, que se ve un poco vulnerada, porque no puede funcionar el Parlamento como debería funcionar. Por eso la importancia de ganar cada vez más bancas en ese sentido para los espacios políticos que verdaderamente se oponen al gobierno de Cambiemos en la ciudad y en la nación, y no que son aliados circunstanciales. Ahí, bueno, hay muchas leyes para presentar respecto de la cuestión de género, por ejemplo. Mi compañero Pablo Ferreira, que es legislador, presentó la ley de cupo trans, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la ampliación de derechos, la ley contra el acoso callejero, que efectivamente se aprobó. Es un terreno adverso, como vos decías, pero es un espacio interesante para salir a disputar y no solo ir ganando más bancas, sino a la vez demostrar una manera de hacer política de cara a la gente y no no hacia adentro de cada uno de los despachos, ¿no? Te tomo eso de la política de cara a la gente. Vos estás haciendo campaña, estás en campaña, faltan apenas un par de semanas para las PASO. ¿Cómo es el contacto con la gente? ¿Cómo te resulta? ¿Qué recepción hay? Digo, es una ciudad... Venimos diciendo, ¿no? Esto de las ciudades de Macri y de Larreta, y bueno, no es de ellos, pero la gobierna hace bastante tiempo. ¿Qué recepción tiene Unidad Ciudadana en la ciudad cuando vas caminando por la calle? Muy buena, la verdad, porque el planteo político en esta campaña de Unidad Ciudadana es no que los dirigentes y incluso que nosotras como candidatos seamos los que hablemos e intentemos explicarle a la gente qué es lo que está pasando, sino más bien escuchar las problemáticas que se están viviendo en el cotidiano. Entonces, cuando vamos recorriendo, uno recorre los comercios, las pymes, los barrios, las escuelas, la juventud, etcétera, y todos plantean esto que estamos planteando como Unidad Ciudadana, que es que así no estamos yendo bien. Y eso es una cosa generalizada, ¿no? Los comercios cierran, la gente no tiene trabajo, no llega a fin de mes, tenemos trabajadores jóvenes que se tienen que volver a vivir a la casa de sus padres porque ya no pueden pagar el alquiler. Entonces, que haya un espacio político en estas elecciones que le plantee a la gente que pretende ser esa voz, que se organice como movimiento ciudadano para ponerle un freno a Macri, la verdad es que tuvo para nosotros muy buena recepción, y que vamos a hacer una gran elección justamente por eso. Hablaste de política de género como una de las batallas que hay que dar a la legislatura, como una batalla que encabezan las mujeres, pero también que involucran también a los hombres, ¿por qué no? ¿Qué opinión tenés acerca de la política no tiene política de género, pero qué hace el macrismo con esto? Digo, ¿qué hizo, qué no hizo, cómo toma el tema? Lamentablemente para mí el macrismo tiene una política más activa de lo que nosotros creemos, en detrimento de los derechos de las mujeres y de los colectivos LGTBI. La referencia más clara de eso es el recorte presupuestario y directamente el cierre de las direcciones tanto en la ciudad como en la nación, que se encargaban, por ejemplo, de la asistencia a la víctima de violencia de género, los espacios que servían para aquellas mujeres que tenían que irse de sus casas, incluso porque sufrían violencia de género con sus hijos que hoy ya no están. Digo, una cantidad de cosas que hacen que van retirando al Estado, digamos, de todo lo que tenía que ver con la necesidad de luchar cotidianamente por esas cosas. Y por supuesto una perspectiva, además de eso, conservadora, desde lo ideológico también, ¿no? Desde esta idea de que los colectivos LGTBI, digamos, es un partido que se ha opuesto sistemáticamente a las políticas que en su momento, durante los 12 años con Néstor y Cristina, hemos podido garantizar, la ampliación de derechos como fue la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Por lo tanto, esa es una batalla importante que dar, que creemos nosotros que también las mujeres tenemos que plantear participando de las listas y participando también de las calles cotidianamente.
Bien, y teniendo en cuenta las políticas que decíamos de Cambiemos, del macrismo, del PRO, que van en detrimento de todo lo que es el género, o sea, la diversidad de género, etcétera, ¿vos crees que puede llegar a haber una involución en esas cuestiones si el macrismo se impone en las nacionales o mismo en la Ciudad de Buenos Aires? Y bueno, por ejemplo, hace poquito tiempo existió la presentación de este proyecto que plantea la libertad religiosa para la oposición de conciencia en un montón de cosas, que es directamente anticonstitucional y que le permitiría por ejemplo, los registros civiles, determinadas funciones de los registros civiles, no casar a personas del mismo sexo porque va en contra de sus creencias religiosas, o le permitiría, por ejemplo, a los médicos oponer conciencia en los casos en los que el aborto es legal, como son los casos, las causales que están previstas en el Código Penal, etc. Eso, sin lugar a dudas, es un proyecto que venía impulsando el gobierno, que hoy está parado en el Congreso, pero que si gana estas elecciones, eso como muchas otras cosas, como la política de ajuste y de represión, van a tener un mayor lugar para avanzar con eso. Entonces yo creo que ese proyecto que se presentó es la clara demostración de que estaríamos ante un retroceso de derechos enorme. ¿Y cómo le luchamos eso? ¿Cómo Hoy, concientizamos a la gente? En realidad lo que me parece que una de las pautas fundamentales es concientizar, seguir concientizando la posibilidad de estas pérdidas y también la posibilidad de seguir avanzando en derechos. Sí, yo creo que la gente, bueno, incluso el Mauricio Macri ganó la elección en el 2015, que fue una elección muy reñida, digo, hay por lo menos la otra mitad de la población que entendía que este era un proyecto de estas características, de recorte de derechos, etcétera. Hoy se ha organizado mucho más que antes, me parece, incluso para intentar pelear, para defender esos derechos. Y además hay algo concreto, que es que las políticas económicas se ven en la vida cotidiana. Cuando uno va al supermercado y sale de la leche, en vez de salir 9 pesos, sale 26, y no puede comer más asado, y no puede salir más a comer, y no puede hacer todo lo que hacíamos antes, digamos. Por eso nosotros hablamos de que se le desorganizó la vida a la gente, hasta los casos más extremos, ¿no? Estoy hablando de un asado es una cosa y otra cosa es directamente, por ejemplo, no tener un plato de comida en la casa para nuestros hijos. Eso me parece que es la manera más clara de vislumbrar las consecuencias de este gobierno, y lo que nosotros tenemos que salir a hacer como oposición hoy, si querés, es salir a plantearle a la gente que eso tiene que traducirse en los votos este año, que la manera de frenar el ajuste, de frenar este modelo, es que en agosto el gobierno escuche una voz de alerta de la gente que le dice que así no se puede seguir, digamos. Y por supuesto en octubre, y por supuesto camino hacia adelante para volver a construir una opción de mayorías en el 2019. Bueno, de acá a las PASO hay que seguir batallando, seguir andando, así que adelante, ¿no? Nosotros desde aquí, nuestro apoyo de la Agencia Pacurondo para que ustedes también sigan llevando adelante sus políticas y sigan caminando la calle. Digo, es lo que hay que hacer, me parece, es lo más difícil, es lo que estás, y lo que muy bien acabas de decir aquí con nosotros. Totalmente. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, gracias a vos.